Un saludo con una gran bendición de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo para todos mis hermanos, la Iglesia del Señor, que en esta tarde hemos de compartir la bendita palabra de nuestro Salvador en este miércoles 29 de noviembre del año 2023. Saludo a toda la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, que está en todo nuestro territorio nacional, al igual que a todos nuestros hermanos que en otros países han de compartir con nosotros esta palabra, y estoy muy seguro que les será de grande bendición e edificación. Para todos ustedes un grande abrazo. Esa bendita gracia de Dios nos permite estar unidos, y hoy también, al estar aquí con mi madre, ella siempre quiere dar un saludo para todos mis hermanos, y a continuación vamos a escucharla. Muy buenas tardes, amada iglesia. En esta tarde les doy una bienvenida a cada uno de ustedes, los que tengan la oportunidad de escuchar este mensaje a través de estos medios, y los que vengan acá a la iglesia. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, les insto para que cada uno de nosotros compartamos esta palabra con nuestras personas conocidas y con nuestra familia. Que el Señor nos continúe bendiciendo, y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Al eterno Dios, nuestro Salvador, sea toda la alabanza por su grandeza. Quiero invitarle, mi hermano, que por favor tomemos hoy la bendita Escritura. Estamos estudiando el Santo Evangelio de San Mateo. Hoy vamos a tomar capítulo 25, versículos 1 al 13, y tiene un título que dice Parábola de las 10 vírgenes. Yo lo voy a leer desde la Reina Valera 1960. Usted por favor siga conmigo esta lectura. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cada una de ellas, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Quiero, mis hermanos, encomendarnos en las benditas manos de nuestro Salvador y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos guíe con el Espíritu Santo y nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para el conocimiento de esta palabra. Hemos orado previamente pidiendo al Señor su guía, su misericordia, que nos deje entender el propósito de esta palabra. La voy a exponer con todo el cuidado, de una manera expositiva, tratando de ser completamente puntual con el texto bendito. Para usted, mi hermano, que está siguiendo esta serie de enseñanzas, hoy estamos en la lección número 131, y el título del sermón para este día es Parábola de las 10 vírgenes. La palabra de Dios revela que si alguien es verdadero creyente para el rapto, para estar preparado, a pesar de que no sepa ni el día ni la hora, habrán pruebas contundentes de que este momento está cerca. El Señor nos ha dado todas las señales para que nosotros sepamos y estemos alertas. Esta es una parábola que no puede ser desarraigada de su contexto y cultura y de cómo la entendieron sus oyentes. Su advertencia y su audiencia a quien fue dirigida. Aquí hay que ver que el número 10
En su sentido bíblico, expresa lo completo y lo pleno. No es caprichoso que se hable de 10 vírgenes. Es una parábola que habla expresamente a la iglesia. Y entre el cuerpo de creyentes tenemos unos que son verdaderos conforme al Evangelio, pero hay otros que no lo son. La parábola está hecha para darnos cuenta de quiénes son verdaderos y quiénes no. Las 5 vírgenes prudentes representan a la iglesia fiel, verdadera, la que se prepara. Las 5 insensatas representan a los que parecieran ser creyentes, pero no tienen ninguna clase de compromiso. Versículo 1 dice, entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Aquí hay 10 vírgenes que representan al cuerpo de creyentes y también al Mesías. Una novia era fácil de identificar en medio de las mujeres porque ella tenía una lámpara, un candelero alimentado también con aceite. Y mediante el aceite y la mecha una luz se manifestaba y revelaba que ella era la novia. Esto es completamente representativo porque son los elementos que tiene cada creyente como hijo fiel de Dios y de cómo está preparado. Estas vírgenes salen a encontrarse con el novio y este encuentro es el banquete de bodas. Es decir, esta es la hora señalada en el que el Señor levantará a su iglesia para estar en las bodas con Él. Ahí es donde va a hacer este banquete. Versículo 2, 5 de ellas eran prudentes, es decir, sabias, y 5 eran insensatas. Es decir, pensaban de acuerdo, las sabias pensaban de acuerdo con lo escrito para tener un conocimiento correcto, de acuerdo con las instrucciones del Mesías por medio de la palabra profética. Por esto estas 5 se hicieron sabias y entendidas, pero habían 5 que eran insensatas. Las sabias siguen representando a aquel pueblo de Dios que es vigilante en las escrituras y le da la atención debida y la importancia a toda la palabra profética, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, para saber todas las cosas que ha dicho el Señor Jesucristo. Las 5 que eran insensatas representan nuevamente a esos creyentes o esa parte de la iglesia o que dicen ser iglesia pero no tienen ningún cuidado. Proverbios 1:7 para corroborarnos nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso es lo que pasa con aquellos que pretenden ser iglesia pero no lo son. Esos desprecian la sabiduría, la palabra, no les gusta lo serio. Son aquellas personas que andan siempre detrás de las emociones y detrás de las ofertas, pero no tienen ninguna clase de compromiso respecto al reino de Dios y las exigencias del reino de Dios. Versículo 3, y las insensatas tomando sus lámparas. Aquí nos dice que hicieron lo que debían de hacer, pero no tomaron consigo aceite. Vamos a ver que hay un énfasis en el aceite. Este era usado en el Antiguo Testamento para ungir y esto determinaba también que el Espíritu Santo vendría sobre esta persona a quien era ungida. El aceite con frecuencia es una conexión con el Espíritu Santo que solo habita en un creyente que sea genuino. Alguien que ha recibido la gracia de Dios y la obra del Mesías, es decir, la crucifixión, la muerte y la resurrección. El Espíritu Santo no morará y no llenará y no estará en una persona que no sea genuina. Aquella persona que se arrepiente, aquella persona que ha recibido al Señor Jesucristo en verdad, con arrepentimiento, para vida, esa persona es llena del Espíritu Santo. Habrán algunas personas que buscan solamente las emociones y a las emociones de su carne le llaman manifestaciones del Espíritu Santo, pero son solamente manifestaciones carnales. Se necesita tener la obra del Mesías en nosotros, que es su muerte, su crucifixión y su resurrección. Entender todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros en su plan de redención.
El versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo. Esto es porque el novio se demoraba y a todas les dio sueño y se quedaron dormidas, pero esto era temporal porque ese sueño sería interrumpido por el Mesías. Recordemos que algunos tienen por tardanza la venida del Señor y a nosotros se nos ha dicho que debemos estar vigilando entre tanto que Él viene. Pareciera que el Señor está demorando, pero es que de esto se está tratando la parábola. Nosotros debemos estar vigilantes. De pronto salió una voz y decía, salid a recibirle. Esta respuesta demostraría quién en verdad son los creyentes, los que salen a recibirle. El versículo 8 y 9 nos dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las insensatas no habían llevado suficiente aceite. Esto las caracterizaba de que no eran candidatas para el reino de Dios, pero las prudentes les dijeron, id a los que venden. Aquí vemos que hay leyes espirituales. Esta parte es muy importante entenderla, porque nadie vende el Espíritu Santo. La idea aquí es, tengan al Espíritu Santo de manera correcta. El Espíritu Santo tampoco se comparte. Todo ser humano que acepta el Evangelio recibe el Espíritu Santo y lo distingue del resto del mundo. Esto es como aquellas personas, los que no tienen compromiso, que no hacen nada y esperan vivir de la gracia de los demás, aún de sus oraciones. Quieren ir como de alguna forma pegados, pero eso no es posible, porque esto no se puede transferir. La responsabilidad del Evangelio es de cada uno de nosotros, la responsabilidad de una vida comprometida es de cada creyente. El versículo 10 hasta el terminar dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. El Mesías llegó y aquellas no estaban listas. Estas vírgenes quedaron fuera. Tenemos el cuerpo de creyentes, los que son verdaderos y los que han hecho una falsa profesión. Estos les decían, Señor, ábrenos. Es decir, aquellos que no tenían compromiso con el Señor. Mas él respondiendo les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Porque a ese que no tiene compromiso con el Señor, para nuestro Salvador será un desconocido. El Señor solamente va a conocer a aquellos creyentes que tienen un compromiso, que han llenado sus lámparas con aceite, es decir, mantienen la presencia del Espíritu Santo y están vigilantes. El Señor al final separará como se apartan las ovejas de las cabras. Acá el versículo al terminar está diciendo, por tanto, velen, porque ustedes no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El llamado del Señor Jesucristo a velar y a orar es un llamado constante. El velar significa conozcamos la Escritura, conozcamos todo lo que dice la palabra y estemos pendientes de toda la palabra profética. Ella se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para saber los sucesos, para saber lo que dice la Escritura y estar nosotros pendientes. El orar es para nosotros no caer en la tentación de hacer lo contrario a la voluntad de Dios y estar siempre nosotros en el camino de la santidad, para cuando suene la trompeta, nosotros ser levantados con el Señor e ir a esas bodas. Quiero invitarles, por favor, a que oremos. Eterno Dios y Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz, y porque creo que tu revelación, Señor, es para cada uno de los que han podido hoy oírla, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Reciban un abrazo y un saludo de este su servidor y amigo. Quiero pedirle comparta el video con otras personas y si usted desea, suscríbase acá en el canal y podrá ver todos los videos. Que el Señor Dios me los bendiga y hasta la próxima.